Bueno, hoy arranqué mal porque empecé a hacer trading y fíjense aquí en el top he perdido $635, estoy en el puesto 57.266, o sea que hoy no me fue muy bien, no arranqué del todo bien. Y voy a intentar recuperar y pasar al frente y ganar buen dinero y quedar un poquito más arriba aquí en el top utilizando la estrategia rusa, pero la voy a operar en el time frame de 5 segundos. Lo vamos a hacer a tope, vamos a ver si nos podemos recuperar y quiero que te quedes hasta el final del video para que veas si lo consigo o no lo consigo. Así que vamos adelante. Lo primero que vamos a hacer, vamos a configurar la gráfica para la estrategia rusa, gráfica de 5 segundos. Voy a usar vela Heiken Ashi para que me quiten un poco el ruido de ese time frame. Ahora aquí en la parte de indicadores vamos a poner una moving average de 100 periodos, exponencial, aqua, la vamos a poner un poquito más gruesa y vamos a colocar otra moving average de 200 periodos y le vamos a poner EMA también, verde y un poquito más gruesa. Luego vamos a colocar un oscilador estocástico y vamos a dejar los parámetros por defecto así como están. Vamos a poner sobre compra 80 y sobre venta 20, así queda bien. Y esto es todo lo que vamos a usar para operar la estrategia rusa en time frame de 5 segundos. Bueno, vamos a ver si nos recuperamos de este mal día que estamos teniendo hoy, pero le tengo fe porque esta estrategia va muy bien. En primer lugar, para buscar, voy a empezar a operar, pero para buscar entradas lo primero que tenemos que hacer es buscar una gráfica que tenga una tendencia clara. Esta no la tiene, esta tampoco. Vamos a mirar un poquito más, a ver si encontramos una que... Esta sí, esta tiene una tendencia más clara, ¿ok? ¿Por qué? Porque se ve que la media de 100 está por encima de la de 200 y ambas están apuntando hacia arriba y vemos que la viene respetando. Entonces está en una tendencia clara alcista. Entonces ahora vamos a esperar para hacer la entrada con la estrategia rusa, que el estocástico se pase por debajo de 20 y vuelva a salir para dibujarnos nuestra zona de disparo. Vamos a ver ahora que suceda eso. Bueno, ahí tenemos el estocástico por debajo de 20 y vamos a ver si esta vela lo saca de 20. Tenemos que ver que pase por debajo de 20 y que vuelva a salir, ¿ok? Y vamos a tomar el impulso que saca el estocástico por debajo de 20. Vamos a ver si aparece el impulso verde, que lo saca por debajo de 20. Sigue estando el estocástico por debajo de 20, la tendencia sigue siendo alcista, pero necesitamos que el estocástico salga de 20 hacia arriba, ¿okay? Aunque estén las dos apuntando para arriba, necesitamos ese filtro. Las operaciones vamos a hacer ráfagas a 30 segundos de expiración y vamos a hacer disparos de $200, ¿ok? Para ver si podemos recuperar. Yo esto lo hago porque la cuenta mía tiene una dimensión que se puede hacer. Esto no lo hagas si tu cuenta no te lo permite hacer, ¿okay? Siempre la gestión es lo más importante. Lo único que invalida el setup, la entrada alcista, es que la de 100 pase por debajo de la de 200. Si no pasa eso, no. Bueno, parece que tenemos que va a salir el estocástico de 20, pero tenemos que ver un impulso de velas verdes, por lo menos acá. Acá tenemos este impulso de velas verdes que saca el estocástico de 20. Fíjense, las velas Heiken Ashi. Y ahora vamos a empezar a disparar. Cuando empiece a haber velas rojas hacia abajo, vamos a empezar a disparar al alza, ¿ok? Porque este impulso verde es el que saca al estocástico de 20. Vamos, primer disparo a 30 segundos de expiración. Si se viene para atrás, seguimos disparando. Si no se viene por debajo, no disparamos, ¿ok? En este momento me dejó solamente un disparo solo a 30 segundos. Y bueno, de momento no me dejó disparar más. A ver si me deja disparar otra vez. Recordar que todo este impulso es el impulso que saca el estocástico de 20. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que disparar. Bueno, no me dejó disparar más. Listo, esta se ha ganado. Fíjense lo que sucedió aquí. Este es el impulso de velas verdes que saca el estocástico de 20. Entonces cada vez que viene velas rojas hacia ese lugar, disparamos al alza con $200. Vamos a hacer otro intento más. Ahí 200, porque volvió el precio a esa zona, ¿ok? Todo un rectángulo. Vamos a disparar otra más, otros 200. Y la zona que nosotros estamos disparando
cuando vienen velas rojas, Heiken Ashi, la zona que nosotros estamos usando es esta, ¿ok? Porque es la zona que es el impulso que sacó, ahí se ganó la otra, es el impulso que acaba de sacar al estocástico de 20, ¿ok? Vamos a ver si se termina esta también se gana. Fíjense, todo este impulso que yo trazo acá, que va desde aquí abajo hasta esta vela verde de aquí, es el impulso verde que saca al estocástico de la zona de sobreventa de 20. Se puede hacer un intento más si entra a la zona, pero es peligroso, ¿ok? Ya yo lo trato de hacer en los dos primeros intentos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos primero? La tendencia alcista, las dos medias apuntando hacia arriba. Necesitamos que el precio retroceda, el estocástico se ponga por debajo de 20. Y cuando se pone por debajo de 20 necesitamos el impulso de velas verdes que saca el estocástico de 20. ¿Qué es este impulso que ven aquí? Este que acaban de ver aquí es el impulso que saca el estocástico de 20. Luego, cuando haya velas rojas que vienen dentro de la zona de ese impulso, como pasó acá, se puede entrar al alza. Bueno, ahí hicimos una operación, de momento hemos recuperado bastante. Vamos a ver si ya mejoramos un poco la posición en el top. A ver, bueno, sí, quedamos con menos 77. Dentro de todo de 635 de pérdida quedamos menos 77. Bueno, ahora vamos a buscar otra operación. Este mismo par no lo vuelvo a operar hasta que no haga un nuevo máximo, ¿ok? Hasta que no haga un nuevo máximo, porque ya, digamos, este retroceso ya me lo gasté. Ya está, ahora sí, es tonto volver a operar ahora, porque si no es un nuevo máximo se puede venir más abajo. Siempre hay que esperar que vengan de nuevos máximos. Eso es más seguro. Bueno, busquemos otro par ahora. A ver. Me parece que, bueno, no está del todo. Está bien, está alineado las dos medias hacia arriba. No se podría usar, no es de lo mejor. Vamos a ver si hay alguno mejor. Vamos a eliminar los dibujos. Porque vamos a ver si hay alguno más claro. Ok. Vamos aquí. Este podría estar bien. ¿Por qué? Porque tiene las dos medias apuntando hacia abajo, la de 100 por debajo de la de 200. Ahora nosotros tendríamos que esperar que vaya a la zona de 80. Esta es una entrada bajista, al revés, para que tengan más variedad. Que suba por encima de 80 y que se baje por encima de 80. Que la cruce hacia arriba y que vuelva a cruzar hacia abajo. Y vamos a ver cuál es el impulso rojo de vela Heiken Ashi que saca al estocástico de 80. Y ahí vamos a entrar. Ahí tenemos el estocástico pasando por encima de 80. La tendencia no se invalida porque la de 100 sigue estando por debajo de la de 200. Y a veces estos son tomas de liquidez. ¿Okay? Ahora hay que ver cuál es el impulso rojo que me saca al estocástico de 80. Eso es sumamente importante. Cabe aclarar que, bueno, esta estrategia tiene un riesgo interesante porque son de 5 segundos las velas, pero bueno. Ahí me parece que este impulso de velas rojas me saca el estocástico de 80. A ver, vamos a ver si me lo saca bien. No me gusta porque lo sacó por muy poquito. Me gusta que sea un poco más seguro. Fíjense que no lo alcanzó a sacar bien. ¿Okay? No sea solamente una vela, dos velas, que sea realmente un impulso de velas rojas que veamos que saca el estocástico de 80. Porque si no pasa esto. ¿Ven? Este es el problema. Tiene que sacarlo bien, como pasó en la anterior, que realmente lo había sacado de 20 en una forma bastante rápida. ¿Ok? Y clara. Ahora vamos a ver si lo saca. Bueno, se está yendo para arriba. Mientras no se crucen al alza, si hay un cruce al alza ya lo descartamos. Mientras no se crucen todavía estamos con posibilidades. Vamos a ver. Sigue estando por encima de 80. Las medias ahora están apuntando hacia arriba. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede. Recordad que por aquí tenemos una zona de resistencia porque hay una acumulación ahí. Ahí tenemos una salida del estocástico por debajo de 80. Bueno, ahí toda esta área es un área de disparo. ¿Okay? Vamos a marcarla, que sea nuestra área de disparo. Vamos a hacer un rectángulo y toda esta área es nuestra área de disparo. Acá. Vamos a esperar que entre aquí, que no se haga muy grande tampoco. Y cuando vengan velas verdes empezamos a disparar. Pero como es grande el área, voy a esperar que vengan algunas velas verdes un poquito más arriba. No disparar en las primeras porque puede llegar a atraparnos. Vamos a ver que vaya un poquito más arriba. Bueno, vamos a meter una ahí.
una ahí, pero no me gusta esa zona porque estamos muy cercanos a la parte de abajo. El impulso de velas rojas fue muy grande. Vamos a meter otra más. Fue un impulso muy grande. Y eso es peligroso, ¿ven? Porque tiene todo esto todavía para ir a rechazar. Igual vamos ganando, pero fíjense, este impulso fue el impulso que sacó al estocástico. Ahí se ganó una y creo que se va. No creo que podamos hacer más entradas. Fíjense, este es el impulso que sacó al estocástico de 80, se ve claramente. Y estas pequeñas velas verdes, ahí se ganaron las dos. Estas pequeñas velitas verdes fueron las que volvieron dentro de ese rectángulo que yo tracé y empecé a disparar. Obviamente hay que tener claro que estas, uno por ahí se puede llegar a perder las operaciones, pero entrar ahí con todo este rectángulo de espacio es peligroso porque el precio se podría venir hasta acá arriba tranquilamente. ¿Okay? Por eso es que yo utilizo ráfagas en esta operativa. Pero si no pasa como esto, que se va directamente el precio. Esto está muy bien porque está apoyado por la tendencia principal. Igual no se hagan problemas ustedes y traten de disparar más adentro, aunque se pierdan operaciones, no importa, pero estas primeras son riesgosas. Yo lo hago porque, bueno, lo puedo hacer, el capital me lo permite, pero fíjense ustedes, traten de ir más seguro dentro del impulso que sacó al estocástico de 80, ahí adentro traten de disparar un poco más arriba, ¿ok? Creo que por hoy ya me voy a ir porque tengo otras cosas que hacer y bueno, y el objetivo que tenía lo cumplí, que era pasar de estar en negativo $600, 600 y pico dólares, a estar en positivo $295 con la estrategia rusa, esta operada en 5 segundos, que casi siempre me salva cuando tengo que recuperar. Es una estrategia que, además de ser buena para torneos, a mí me sirve mucho para recuperar cuando tengo días perdedores, ¿okay? Y bueno, dentro de todo, un día que estaba probando otra estrategia que nada que ver y tuve esas pérdidas, pues dije vamos a recuperar las pérdidas con la estrategia rusa en 5 segundos para tener entradas más rápido y fíjense que eso me permitió estar en positivo nuevamente en la jornada. ¿Okay? Igualmente mucho cuidado con esto porque hay que tener en cuenta el monto que tenés en tu cuenta para hacer este tipo de operativas en ráfagas, porque es muy arriesgado y tenés que gestionar de forma tal de que esto, porque las ráfagas si no las sabes manejar te puede quemar la cuenta enseguida. Yo porque tengo este saldo que era para arriesgar en toda esta semana o en estos últimos días, entonces yo tengo muy clara mi gestión de riesgo, entonces puedo disparar a discreción, pero vos tenés que hacerlo en base al tamaño de tu cuenta, ¿ok? Esto lo hago en el broker Quotex porque ya te digo es uno de los mejores, que funciona y realmente me funciona muy bien y te lo recomiendo para operar sobre todo en OTC porque es muy bueno para eso. Igual aquí en la descripción del primer comentario tenés los enlaces de todos los brokers que uso y recomiendo que sirven para todas las estrategias que explico. Si este video te gustó, comentalo, dale like, suscríbete si no estás suscrito, suscríbete al canal y activa las notificaciones para cualquier nuevo video que suba. Que tengas un excelente día, excelente fin de semana y muchas gracias.